Bienvenidos una vez más a Raíces. Qué bueno tenerte conmigo, qué bueno compartir una vez más en este espacio que buscamos profundizar en las verdades de nuestra fe. Y hoy tenemos un tema que para mí es sumamente interesante porque a través de la historia existen unas cosas que se llaman los hitos de la historia, que son evidentemente perspectivas que pueden variar en función de la persona que esté contando, pero a través de la historia, la mayoría de los académicos y de las personas concluyen en que un hito en la historia del evangelio de la iglesia es la Reforma Protestante. El 31 de octubre de 1517 inicia un proceso a través de una invitación que hace Martín Lutero a la iglesia a discutir unos temas importantes. Esta discusión nunca se dio y como nunca se dio, se asumió como algo de rebeldía y de ahí inicia entonces un proceso que se conoce como la Reforma Protestante. Usualmente la Reforma Protestante, el enfoque inicial es en el Viejo Mundo, en Europa y demás, y el tema de Latinoamérica no siempre es visto o no siempre se toca a profundidad. En ese sentido, yo he tenido el privilegio de invitar a alguien que ha accedido de manera muy amable a participar en Raíces, y lo que él no sabe es que él es mi maestro. Yo soy discípulo de él porque mi primera formación teológica formal fue a través del Instituto Integridad y Sabiduría, de donde él es uno de los maestros permanentes. De hecho, él es el director de este instituto. Así que si yo tengo algún error, que la clase que más me gustó fue la de hermenéutica, que él fue la que la dio, si usted ve un error en mí, cúlpelo a él. Es decir, no, cúlpeme a mí primero, después cúlpelo a él, para así chancearlo un poco más. Entonces, este hermano es nuestro hermano José Mendoza. A él se le conoce como Pepe Mendoza y para mí es difícil llamarle por apodo porque yo no tengo eso en mi cabeza, pero no hay otra manera de llamarlo que no sea José Pepe Mendoza. Él tiene más de 20 años de experiencia en el mundo pastoral, tiene estudios bíblicos en el Seminario Bíblico de Alianza en Perú, tiene también del Seminario Bautista de Chile una licenciatura en teología, tiene también una maestría en estudios cristianos en el Regent College en Canadá. Él es, como dije inicialmente, director y profesor permanente de Instituto de Integridad y Sabiduría, que es la rama educativa de Ministerios de Integridad y Sabiduría en República Dominicana. Y si usted, cuando escuche su voz, se va a dar cuenta que usted sigue a Ligonier Ministry. Él es la voz en off de RC Sproul. Al mismo tiempo, él es editor. Él ha formado parte del proceso de edición de la Biblia reformada. Él ha sido también editor en Lifeway Español. Él ha sido colaborador en Southern Baptist Theological Seminary y también ha sido colaborador de el famoso sitio web Coalición por el Evangelio. Entre todo eso, él es un siervo de Dios y ha tenido a bien participar de aquí de Raíces, y qué bueno tenerle, mi querido hermano. Bienvenido a Raíces, mi querido hermano José Pepe Mendoza. Muchas gracias por esta tremenda presentación. Yo le doy gracias al Señor por la oportunidad que me das de poder conversar con tu auditorio y espero que esta conversación distendida entre amigos pueda ser buena y pueda ser de edificación para muchos en muchas partes y en nuestro idioma. Sí, sí, es algo que por lo general el tema de la reforma en el mundo hispano, en el mundo latino, usualmente se ve de manera general, de manera global. Pocas veces se enfocan temas específicos hacia Latinoamérica, que en este caso es el tema que vamos a tratar de cómo ha impactado y cuál es el legado de la reforma protestante tiene en América Latina. Entonces, antes de entrar en materia ya directamente de América Latina, vamos a hablar un poco de la reforma como tal. Entonces, ¿en qué consiste la reforma protestante? ¿Qué se estaba reformando? Bueno, nosotros tenemos que ver, como tú lo dijiste, tenemos que ver la historia como determinados hitos, como determinados frutos del devenir, no solamente de la espiritualidad, sino también de la cultura. Sí, De tal manera que la reforma no solamente es el resultado de un monje agustino leyendo la Biblia, sino que la reforma podemos retrocederla a 100 años antes de Lutero y podemos ya ver los movimientos
que se iban dando, especialmente con un descubrimiento que es fundamental, o dos descubrimientos que son fundamentales. Ok, Uno es el idioma griego y la literatura griega y el ok. descubrimiento de los lenguajes antiguos, y por otro lado, el desarrollo de la imprenta. Sí, Esos dos factores son fundamentales para ver algo que estaba sucediendo y que no es el resultado de un hombre ni de una época, sino que es un resultado del avance y de la intromisión del Señor en medio de la historia, en donde a través de su providencia va moviéndose. No podemos dejar de hablar de Wycliffe, por ejemplo, ¿no es sí, cierto? Un mártir, y que con su deseo de poner la literatura bíblica en el idioma del pueblo, él genera un movimiento que poco a poco se va sembrando como la semilla de mostaza. sí, De tal manera que la reforma es justamente eso, tiene que ver con el hecho de la propagación de un mensaje que fue como un fuego en la pradera, y al mismo tiempo el redescubrimiento de la escritura. Y el redescubrimiento de la escritura, nuevamente, en el devenir de la historia, al contrastarlo con una situación, porque Lutero hace un reclamo a la iglesia oficial del tiempo, y ese reclamo lo lleva a observar algo, una descomposición a la cual él quiere enfrentar a la iglesia, y por el otro lado, no solamente se trata de una observación, sino de un descubrimiento. sí. La observación de una realidad y el descubrimiento de una verdad en la palabra de Dios que no se correspondía con esa situación. Y yo creo que todos esos factores traen consigo lo que nosotros conocemos con la Reforma, que tiene como centro el hecho de descubrir nuevamente la justificación por la fe, solo Cristo salva, descubrir el sentido de la redención, la paz con Dios, descubrir y poder separar la paja del trigo de la religión, y todo lo que nosotros ya conocemos ahora de manera específica. Pero todos esos movimientos, por eso no quería decirlo de manera sencilla, porque podemos hablar solamente de Lutero sentado leyendo Romanos, pero Exactamente. no es así, porque juntamente con eso nosotros sabemos tristemente de la historia de la guerra de religión posterior a la Reforma, que Sí, son consecuencia ¿de qué? De la amalgama que había entre el poder político y el poder religioso, que se habían hecho uno. Y sí, por sin duda lo alguna. tanto, en medio de esta separación, ¿no es cierto? En medio de esta lucha por separarse, generó este drama europeo que trajo repercusiones mundiales, pero que también tuvo que ver con este desenvolvimiento de la historia y desenvolvimiento de la providencia de Dios, porque podríamos ponerlo como un ejemplo. Cuando tú levantas una casa y le pones ladrillos y le pones cemento y le pones fierro, cuando ya la levantaste, si te das cuenta que está mal hecha, destruirla te va a costar más que levantarla. Es cierto, completamente. Sí, Entonces, en la historia también estamos hablando de un momento que no es un momento sencillo, no es un momento limpio. Estamos hablando de un edificio construido, o sea, una cultura, una civilización construida sobre determinadas bases, que trajo como consecuencia un tremendo golpe cuando la verdad se hizo presente, y que trajo como consecuencia también la transformación de la sociedad europea para bien y para mal. ¿No sí, es cierto? Tanto el correcto. luteranismo como el calvinismo, como los movimientos anabautistas, todo esto, toda esa amalgama que ahora forma parte de nuestra historia, y que en sus diferentes vertientes trajo como consecuencia también el evangelicalismo en nuestra región. Y es importante resaltar que el Lutero no quería, no es, la intención de Lutero no era esa división, no era esa fragmentación. Era una serie de cuestionamientos que él tenía, y lo que hace que la reforma sea reforma es esa respuesta que tuvo la iglesia a lo que Lutero estaba preguntando. Es decir, en el corazón de Lutero no está, yo quiero que la iglesia se segmente, no quiero que la iglesia se divida, sino que tengo estos cuestionamientos porque hubo un acercamiento, como bien usted plantea, hacia los originales de la palabra. Creo que eso se le llama el humanismo clásico, en donde se revela qué realmente había, porque en ese tiempo la Biblia que existía era la Biblia, la Sacra Vulgata, que era una traducción de Jerónimo, y Lutero lo que hace es que va obvia la Vulgata y va directamente entonces hacia los originales. Ahora, cuando vemos la reforma en ese mundo grande, en ese espejo grande,
hay un margen de tiempo importante entre la reforma del 517 hasta la reforma en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo y cuándo llega de manera un poco más tangible la reforma a este mundo, a esta parte, al occidente y más específicamente a Latinoamérica? Bueno, la historia marca muy bien la llegada de los peregrinos a Norteamérica, ¿no es cierto? Y marca muy bien la presencia y el traslado, no solamente del pueblo europeo hacia Norteamérica, sino también la llegada de la religión, porque muy importante fue para ellos la libertad religiosa la que los lleva hacia Norteamérica, hasta esas Sí, nuevas tierras de libertad. sí, Sin embargo, existe un fenómeno muy interesante en América Latina que formaba parte de la corona española. sí, Se ha dicho, ¿no?, que hay dos factores que retrasan la llegada de la reforma, ¿no es cierto? O varios factores. Uno, la Inquisición, ¿no?, sí. que es un factor muy importante de cierre de fronteras. Luego la corona española religiosa, ¿no es cierto?, que también cierra, y el poder católico que es preponderante en América Latina, no solamente en términos negativos, nuevamente, sino que la Iglesia Católica está en las bases de la civilización latinoamericana. Recordemos que la educación, la salud, la protección del débil y del necesitado, todas estas instituciones estaban bajo el amparo de la Iglesia Católica. De Ok, tal manera que no solamente están del lado de los poderosos, sino que formaban parte de toda la trama de la estructura social de nuestra región. ok. Hay algo que nosotros debemos saber. Por ejemplo, es el hecho de que en Latinoamérica la sola idea de la entrada, ¿no es cierto?, aún de las religiones oficiales como la anglicana, ¿no es cierto?, o la luterana alemana, la anglicana inglesa o la luterana alemana a nuestras costas, solamente se permitía siempre y cuando tú seas un ciudadano inglés o un ciudadano alemán. Ok, O sea, es decir no que había una autorización entonces para que la población local participe. entonces en ese sentido para ver si logro llevar el hilo, al Latinoamérica estar más influenciada por la corona española, había ciertas restricciones y el mundo protestante como tal era solamente accesible a personas que venían directamente de esa región, es decir, solamente a los ingleses en este caso, solamente a los alemanes en este caso. Sí, la evangelización, que no es un término, es un término más contemporáneo, Ujú. la evangelización como tal no era factible, no Ok, era vista. Se wow, consideraba, aún yo he leído en algunos libros que aún la Europa protestante percibía a las colonias de América del Sur como cristianizadas, ok, de tal manera que no se les veía como China, ok, o sea, no, como India, en donde wow, sí hubo un objetivo de alguna manera misionero. ok, No, estamos hablando de zonas cristianizadas. ok, Entonces, eso generó el hecho de que no hayan verdaderos esfuerzos, pero también debemos saber, y forma parte de la historia, y es una historia poco comentada. Por ejemplo, las iglesias protestantes en nuestras colonias, y ahí en el tiempo, aún en el tiempo de la República, ya cuando los países se independizaron de España, las iglesias protestantes estaban prohibidas de tener una puerta a la calle, wow, tenían que estar en el interior. Y wow, recuerda que los cementerios eran campos santos, por lo sí, tanto a los protestantes no se les podía enterrar en los cementerios que eran campos santos, que eran para los católicos. wow, Los protestantes tenían que ser tirados al mar. O no sea, sabía eso. esa era una realidad evidente. Y nosotros tenemos, por ejemplo, en Perú, tenemos un mártir que se llama Mateo Salado, o que Ok, dicen que el nombre no es Salado realmente, sino que es una transliteración de su nombre, que muere. Es un hombre que vino, parece que era un hombre con recursos que llegó de Europa con Biblias en español, ok, y la Inquisición lo ajustició. wow. Y de ahí viene la palabra, está salado, no sé si lo tienes en Dominicana, pero en Perú es está salado. Es que
realmente no No existen sabía esas eso, que cosas. era por eso. Bueno, pero eso es lo que se dice lo que se dice de nuestro lado. Ok, Eh, lo cierto es que finalmente nosotros tenemos que hablar de un movimiento fuerte ya a fines del siglo XIX ok, y principios del siglo XX, en donde recién podemos hablar de un evangelicalismo ok, entrando en nuestras costas, perfecto. con, por ejemplo, iglesias muy tradicionales, en el caso del Perú, hay una iglesia muy antigua que se llama la Iglesia Evangélica Peruana, que fue la suma de los esfuerzos misioneros norteamericanos y europeos que se dieron cuenta que tenían que juntarse para formar una sola iglesia. Ok, Entonces, ese es como la raíz de estos movimientos, pero más allá de eso se habla de movimientos ya más hacia mediados del siglo XX. Me imagino, mira dónde estamos para que veamos cuán jóvenes somos sí, en términos de influencia. Es que ya para mediados del siglo XX, estos grandes movimientos de evangelismo explosivo a lo Billy Graham y sí, a los evangelistas del siglo XX, trajo como consecuencia, ¿no es cierto?, ya en otra época de la historia, una intromisión del evangelicalismo en nuestras regiones que fue masivo y que fue sorprendente. Pero déjame contarte, ya que no me detienes, ya que no me detienes, que hace, cuando yo era más joven, que fue hace poco, alguna vez, que fue hace más, poco. no poco, pues, o sea, Claro, evidentemente. hace poco, no te voy a decir cuándo, pero hace poco. Me pidieron que haga un trabajo para la iglesia y para la denominación donde yo estaba, que era entrevistar a algunos pastores ya mayores que se veía que tenían mucha historia que contar Ujú, y eran pastores pioneros que habían trabajado con los misioneros y que estaban básicamente en el Ande peruano, donde otra situación también del movimiento misionero en nuestra región es que los misioneros no venían a las grandes ciudades, sino que preferían irse hacia el campo, wow, hacia sí, las claro. zonas rurales, Sí, sí, sí. porque nuevamente se sentía que estaba cristianizado las grandes ciudades. O Increíble. sea, el deseo de las grandes ciudades es después de la segunda mitad del siglo XX, en donde se entiende que tenemos que llegar primero a las grandes ciudades y no al campo. Pero esta es la historia de toda América del Sur. Los misioneros iban y se iban a zonas rurales Ok. y ahí es donde fundaban iglesias y ahí es donde ganaban almas y se olvidaban de las grandes ciudades, haciendo el evangelismo al revés, Sí, exactamente. donde es más difícil de la ruralía ir hacia la ciudad que de la Qué ciudad opuesto, ir claro. hacia la ruralía. Bueno, lo cierto es que estos pastores contaban historias muy interesantes acerca de la evangelización, la forma en que ellos predicaban el evangelio, pero más de uno me contó que cada vez que entraban a un pueblo o a una villa, la primera conversación y el primer diálogo evangelístico tenía que ser con el cura de la ciudad, Wow. porque era como la autoridad espiritual. Sí. Entonces tenía que haber ahí un cierto pugilato espiritual para que él pueda ganar la posibilidad de predicar en el pueblo. Wow. Entonces, en ese sentido, la introducción de la reforma como tal, como movimiento, que entrara a América Latina, entonces fue un proceso bastante cuesta arriba, entonces, porque si hubo tantas trabas y tiene muchísima lógica, entonces nosotros somos básicamente jóvenes en términos de la reforma, es decir, tenemos poco tiempo de acceso a la reforma protestante como tal, entonces. Y no solamente eso, sino que siempre se ha dicho, se ha generado la discusión si es que nosotros somos hijos de la Reforma o somos hijos del evangelicalismo. Ok. O sea, y esas son dos realidades que nosotros tenemos que aprender a medir. Recordemos que la Reforma tenía que ver con una penetración del Evangelio y una transformación también de la sociedad. En cambio, nosotros siempre hemos discutido dónde está la transformación de la sociedad. Wow. ¿Por qué? Porque en realidad somos más hijos del evangelicalismo, ¿no es cierto? Que es más religioso y que tiene que ver también con un fenómeno que no debes perder de vista. Muchas veces el movimiento evangelístico
¿no es cierto?, que llegó a nuestras costas fue un movimiento que nacía de la oposición. O Ok, sea, estos son los católicos, yo ya no soy así. ok. O sea, esa Sí, que era como tipo diferenciación. conflicto O entonces. sea, más que conflicto es como estos son ellos, ahora yo soy esto porque esto dice la Biblia, ¿no? Ok, Entonces, en ok. cierta manera hay un cierto conflicto, pero no recuerdo, tengo una palabra para eso, no la recuerdo en este momento, pero tiene que ver con esta cosa de que yo me mido por contradicción. Ok, O sea, yo lo hago por esta razón. ok. Otra cosa que tenemos que considerar también es que nuestra América, o sea, hispana, es básicamente pentecostal. Sí, O sea, esa esa es parte una es realidad en importante. todos los países en donde el pueblo evangélico es 80% pentecostal y es una cifra que se repite a lo largo de todos los países. O sea, no es algo que tenga que ver solamente con un país determinado, sino que es una realidad que se extiende a lo largo de todo Hispanoamérica. Y eso se confirma entonces el hecho de que la reforma entonces llegó por, digamos que por un tercer nivel, porque el pentecostalismo es el resultado no de directo de la reforma, sino de varios movimientos que fueron, no voy a decir degenerando para no ofender, sino que fueron cambiantes a través del tiempo y se tomaba en consideración de que más o menos el concepto pentecostal como tal que conocemos ahora está en la primera mitad del siglo XX, es decir, del 1901 a 1960 y algo, estamos diciendo de que en esencia sería lo que confirma que fue el evangelicalismo que llegó más directamente a Latinoamérica que la reforma como tal. Exacto. Y eso es lo que nosotros tenemos entre las manos ahora. O sea, definitivamente, y no solo, ahora añadamos un factor más. Añadamos también que a lo largo de toda Hispanoamérica, la percepción del evangelicalismo socialmente es en un nivel bajo. O Ok, sea, todavía se entiende en algunos países de América Latina y especialmente de América del Sur que ser evangélico tiene que ver con el hecho de formar parte de un nivel social bajo, sí, bajo sí, intelectual y bajo en nivel económico. O sea, sí, se percibe así. Yo viví varios años en Chile y en Chile, cuando estábamos allí sirviendo al Señor, siempre era, pero ¿cómo puedes ser evangélico tú, que has sí, es estudiado en la cierto. universidad? Sí, sí, O sí, es sea, cierto. esa idea está muy impregnada en las personas y yo creo que aún ahora que eso ha cambiado muchísimo en la medida en que el evangelicalismo ha entrado a diferentes niveles de sociedad, todavía en algunos países se considera, ¿no es cierto?, como un fenómeno religioso, porque yo no sé si te ha pasado a ti, pero cuando salen videos en las noticias, por alguna razón sale alguna noticia de los evangélicos, siempre las imágenes que ponen son imágenes de adoración, ojos cerrados, manos levantadas, gente en el piso. Sí, sí, Esa es sí, es como cierto. la imagen que se tiene cuando los candidatos políticos, por ejemplo, están en campaña y empiezan a visitar las iglesias. ¿Cuáles son las imágenes que salen poniéndole las manos, poniéndolos de rodillas, Sí, haciéndoles cosas, ¿no es cierto? Porque esa es la idea que se percibe. Ahora, ese es por un lado. Pero por otro lado, también es cierto que el evangelicalismo o la conversión, ya para hablarlo en otros términos, de sí, muchos, ¿no es cierto?, en estos años también produjo grandes cambios dentro de la cultura y las personas, ¿no es cierto? claro. Realmente hubo una diferenciación entre la persona antes de Cristo y después de Cristo, y de eso hay mucho, mucho que establecer y mucho también que hablar. Y aunque no podemos hablar todavía de una reforma en el sentido europeo del término, definitivamente la presencia del pueblo evangélico en su gran mayoría en nuestra región definitivamente ha producido un impacto y se Sí, conoce también su influencia, aunque ahora en un mundo dividido entre izquierda y derecha, tú sabes que está tan radicalizado, sí, 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 es se cierto habla también. entonces de la derecha conservadora, Sí, evangélica, por ejemplo, que tú la ves de una manera muy clara en Brasil.
¿no? Sí. En donde se habla, ya se le estigmatizó y se le puso en un solo lugar y se le demoniza. ¿Cómo se demoniza en todo el mundo la presencia conservadora? Ahora, partiendo de eso, estimado, eh, la reforma ya vimos que lo que llega a Latinoamérica es, digamos, con tercer o cuarto nivel del original de la reforma, partiendo de que no fue algo directo por las restricciones, por diferentes realidades, y como el movimiento pentecostal, que es lo que hace, lo que digamos que aviva o que hace una esparce más fácil el evangelio, entonces crea sus adeptos y bueno, el movimiento pentecostal como tal no viene de manera directa de la reforma como lo pudiéramos conocer. Ahora, el impacto, tuvo la reforma protestante el mismo efecto de cambio y desarrollo en Latinoamérica como en Europa. Se pudiera decir que hubo un desarrollo similar en Latinoamérica que hubo en Europa, partiendo de lo que hemos ya tratado. No, definitivamente no. Esa es la gran discusión en la que todavía nosotros estamos, ¿no es cierto? Habiendo países en donde ya nosotros, creo que en toda Hispanoamérica sobrepasamos el 10% de la población. Todavía no vemos, ¿no es cierto?, que se levante una generación diferente o que el impacto sea mayúsculo en Ok. términos sociales, culturales, en términos de ser sal y luz en medio de la comunidad. Yo creo que tampoco podemos demonizar o castigar a la iglesia por eso, porque definitivamente estamos bajo otra realidad y bajo otro prisma, ¿no? Como te dije, la iglesia estaba más en la ruralía, más en niveles sociales bajos, allí es donde impregnó y creció, y definitivamente el lograr los cambios, haciendo la diferencia con la reforma europea. Mira que Lutero, Calvino, todos ellos salían de la universidad. Sí, es O cierto. sea, no estamos hablando de un simple monje, ¿no es cierto?, agustino. Sí, Estamos hablando de la élite cultural y la élite académica era la élite de los religiosos, y la discusión se dio al nivel de que el mismo Lutero pudo pararse delante del emperador. O sea, no tratemos de configurar la escena meramente espiritual y la llevemos a América Latina, porque eso no se dio, no se ha dado de esa manera. Ha sido mucho más sencilla, mucho más humilde y bajo otras realidades que es sobre las cuales nosotros debemos evaluarla, porque sería injusto evaluar las dos dentro de esa misma perspectiva. ahora, Eh, Dime. partiendo de eso, estimado hermano, de que evidentemente son contextos distintos y ese elemento de que la reforma surge de la academia y en Europa y en Latinoamérica no surge de la academia, entonces haría falta, dada esta realidad, haría falta que se hiciera una reforma, es decir, que reformáramos otra vez. Yo creo que mira, en primer lugar, no estamos pidiendo nada nuevo. Estamos diciendo lo que ya en la reforma era el moto de la reforma, que es semper reformanda. O Ok, sea, el hecho de que nosotros tendemos a estancarnos, tendemos a tergiversar las cosas, necesitamos permanentemente estar considerando nuestra situación a la luz de la verdad eterna. Entonces, yo creo que, y hay muchas voces muy respetables de pastores de gran nivel en América Latina que hablan, ¿no es cierto?, de una nueva reforma o de por qué la reforma no llegó a nuestras costas. Pero nuevamente tenemos que partir de un hecho fundamental, ujú, el hecho de que tenemos que volver a las escrituras. Yo wow, creo que esa es la esencia de el cambio fundamental. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo cierto. creo que ese es el punto fundamental, entendiendo que de acuerdo a estadísticas informales, siempre hablamos de que el 80% de nuestros pastores no tienen educación teológica formal o Sí, educación teológica en el sentido de educación teológica. O sea, no entendemos que nuestra principal responsabilidad es manejar con precisión la palabra. es Y yo cierto. creo que es evidente, ¿no es cierto? El testimonio es evidente y sufrido
de la realidad de la tergiversación de la palabra que existe en nuestra región y también de la pobreza, ¿no es cierto?, en la entrega de la palabra en nuestra región. Entonces yo creo que eso es algo que es fundamental y que tendría y que justamente está en línea con el espíritu de la reforma. O sea, tenemos que educarnos mejor. Yo Pero, recuerdo, pero dime. si lo vemos así, porque lo que estoy interpretando lo que usted está diciendo, hermano, es que evidentemente hay una carencia del acceso a a formación adecuada, porque en nuestros contextos la formación como tal no es un requerimiento, sino que Juan Pérez o Julia María, no sé, siente un llamado del Señor y entonces empieza la obra y seguimos, porque esto es por el Espíritu, etcétera. Y no vemos esa rigurosidad para ir a un seminario o a un instituto, etcétera. Pero también está la contraparte de que puede ser costoso uno acceder, por ejemplo, uno tener una biblioteca bíblica cuesta un dinero importante. Entonces, ¿cómo pudiéramos entonces solventar esa realidad de la carencia y de que evidentemente hay un llamado que está ahí que la gente quiere efectuar? Mira, yo creo que has dado en el blanco sobre un aspecto que yo quiero recalcar, que es un aspecto positivo y un aspecto no negativo, pero que se puede mejorar. Ok, El aspecto es positivo, es que el hecho de que existe ese Juan, ese Fernando, ese Marcos o ese Rafael, que es capaz de sentir un llamado del Señor, poner 4 sillas en su sala y empezar a compartir el evangelio y levantar una iglesia, yo creo que eso es lo que caracteriza el poder de la iglesia evangélica en nuestra región. O sea, eso es algo positivo y negativo, ¿no? sí, Es algo positivo en la medida en que es libre, o sea, es sí, un movimiento libre. es un Yo creo arrojo. que, sí, y cuando dicen, por ejemplo, es que la iglesia evangélica no es una, que él es líder, que fulano de tal, que todos esos grandes que meten la pata, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. No existe. Por cada 800 pastores que trabajan humildemente con sus pequeñas iglesias, poniendo de su dinero y poniendo de sus sillas y gastando de su Wow. tiempo y teniendo trabajos, haciendo cosas, haciendo negocios para poder sostener su iglesia, hay uno, ¿no es cierto?, que se enriquece con Sí, el Evangelio, sí, es podemos cierto, llamarlo sí. así, pero que lamentablemente genera que todos piensen, ¿no es cierto? Como a veces yo leo en comentarios que son tan negativos en las redes sociales, no, que ese lo que quiere es el diezmo de la gente. Sí, Pero lo cierto es que existe un movimiento grandísimo de pequeñas iglesias, pequeñas denominaciones, grupos pequeños que se extienden por todas nuestras regiones, por pueblos y aldeas, que justamente es el fermento de la verdad del Evangelio, caminando, ¿no es cierto? Y del poder de Dios manifestándose, porque realmente eso es lo que nos hace grandes. O sea, y eso es esa es nuestra gran diferencia, ¿no es cierto? Que viene justamente de la herencia de la Reforma, en sí. donde no buscamos un papa, no buscamos tampoco una cabeza, no buscamos el apoyo estatal, ¿no es cierto? No hay forma de que ellos reclamen, por ejemplo, un pedazo de tierra que se la regale el municipio, como para Sí, después deberle al poder político. sí, sí, O sí, sea, sí, sí. eso es maravilloso. Pero por otro lado, está el hecho de que nosotros deben entender su responsabilidad para con la palabra, deben entender su responsabilidad primera con la enseñanza del Evangelio. Y aunque tú Claro. dices que es costoso, yo creo que nosotros estamos y hemos entrado en los últimos 10 años o 15 años a otro tiempo también, en donde hay una mayor capacidad adquisitiva y al mismo tiempo se están dando pasos hacia entregar educación al que lo esté requiriendo. O Ok. sea, eso se está dando. Y también yo creo que se está dando algo que no había visto yo en mis años de creyente, que es el hecho de que estamos generando literatura. ¿Qué Sí, significa eso, eso? sí, sí, Nosotros sí. hemos sido, durante mucho tiempo, hemos sido solamente receptores. Sí, es cierto. Es cierto. Literatura traducida. Mira que es muy triste. Nosotros, nuestros comentarios más famosos son Jameson, Fawcett y Brown del siglo XVII.
Sí, Matthew Henry, ¿no es exacto. cierto? Sí, 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 Y sí. no tenemos acceso ni están traducidos comentarios modernos, pero ahora se está dando y se está dando también porque existe un mercado que lo está comprando, porque las editoriales no pueden producir lo que no venden. Correcto, correctísimo. Entonces, pero se está dando con la Biblia de la Reforma, se está dando con una serie de Biblias que están saliendo, unas Biblias de estudio, y también se está facilitando mucho la preparación. Es cierto. Entonces, tenemos que buscar solamente preparación de calidad, Sí, porque entonces, también es triste saber que existen muchos títulos de garaje, como yo le llamo. sí, Yo no sé si tú has oído, pero hay muchos que son doctores, máster de seminarios que tú no sabes ni de dónde salieron ni dónde están. es Y eso cierto. es muy triste porque lo importante es ser formado, Sí. no el papel que puedas colgar en la pared. Y eso es interesante porque ahora que yo he estado más vinculado al mundo de la academia, eh, eh, tengo un parámetro de ciertos seminarios y cuando comparo entonces con otras instituciones que dicen que dan PhDs o que dan maestrías en divinidades, cuando comparo, por ejemplo, el contenido, me doy cuenta de que es más la sal que el chivo. Eso en español quiere decir que es mucha espuma y poco chocolate. Ujú. Entonces, es a veces hasta cuesta arriba uno identificar cuál es el espacio adecuado, tomando en consideración de que la educación de alto nivel puede ser costosa, como ya mencionamos. Entonces, cómo encontrar como ese balance entre la educación asequible a un pastor rural que sea de calidad, que podamos entonces solventarla. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería una recomendación para esos hermanos que nos están viendo, que quieren prepararse, que honestamente quieren hacer como hizo Martín Lutero, volver a la fuente, volver a los originales y estudiarlos? Quizás no en hebreo y en griego, pero sí estudiar la palabra del Señor. ¿Cuál podría ser una sugerencia o una forma de cómo ellos pudieran iniciarse en ese mundo? Bueno, yo creo que es un consejo que yo creo que, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que hace unos años atrás, cuando empezaba el ministerio, era tan difícil encontrar libros o materiales. Sin embargo, ahora con el Internet uno tiene la posibilidad de poder tener acceso a materiales, a prédicas, a diferentes fuentes, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? En donde no es necesario ir a un lugar, sino es necesario abrir un lugar en tu propio celular para poder escuchar. Cierto. Entonces, yo le recomendaría que entiendan que esto es una inversión personal, Ok, que es parte del plan de Dios, que Dios es un Dios proveedor y que a veces debemos invertir en aquello que vale la pena. Entonces, hay muchos lugares, por ejemplo, sin hacer publicidad, Coalición por el Evangelio tiene esa intención, o sea, la sí, intención de poder entregar material de calidad y sana doctrina a toda la región, ¿no es cierto?, de manera abundante, diariamente, ¿no es cierto?, sacando artículos, llamando a escribir, respondiendo a las preguntas, preguntando qué se está haciendo, qué se está preguntando la gente, qué es necesario que él sepa, de tal manera que vayan ahí y allí hay recursos. El Instituto Integridad y Sabiduría también tuvo esa misma intención. O sea, cómo poder brindarle a las personas en nuestra región una educación de calidad, en el sentido de darles un paquete de enseñanza que sí, pueda nutrirlos de tal manera que ellos puedan tener un marco de referencia, una cosmovisión básica para poder caminar en el Señor, porque a veces lo que necesitamos y lo que a veces lo que la educación formal hace es que me permite ordenar mi biblioteca. O sea, correcto, me permite ordenar el conocimiento. O sea, yo antes lo sabía de aquí, sabía de allá, pero la educación formal me permite tener una biblioteca ordenada de tal manera que yo pueda ir y hablar de la creación, o hablar de la correcto. redención, o hablar de otros temas de forma ordenada. Entonces, siempre es ese mismo llamado, el Wow, llamado a leer, el llamado a reflexionar, el llamado a dejar que la palabra de Dios domine la mente y no que yo
trate de sacarle a la palabra lo que yo ya tengo en mi mente que quiero Sí, decir. sí, sí, Y sí, yo sí, creo sí. que esas son las dos formas de predicar que existe ahora, ¿no es cierto? O sea, a mí se me ocurre que vamos a hablar de la avaricia. Entonces yo ya tengo claro lo que quiero decir. Entonces, ¿con qué lo respaldo? Sí, Entonces sí, voy a sí. mi Biblia y a la concordancia y busco la palabra avaricia, entonces lo pego y Sí, se sí, sí, genera el sí. mensaje. Pero es Wow. hacer un mal uso de la palabra, porque la palabra no está gobernando mi pensamiento, sino que mi pensamiento está gobernando la palabra. Sí. Entonces, eso es algo que yo tengo que eliminar. Tengo que predicar expositivamente, tengo que dejar que la palabra gobierne, no puedo escoger los temas, tengo que dejar que el Señor gobierne los temas y tengo que educarme, tengo que Wow. leer. Y eso es interesante porque yo recuerdo que la clase que usted me dio a mí de hermenéutica, que la recuerdo como ahora, así que cualquier error culpen al hermano José Pepe Mendoza. Una de las sugerencias que usted nos daba en esa clase era mapear, tener una Biblia independiente para yo mapear esa Biblia. Así que yo tenga una Biblia rayable, que yo tenga una Biblia que yo pueda mismo, porque la división que tiene la Biblia no necesariamente corresponde a capítulos como tal o eventos, sino que la Biblia está dividida por diferentes subtítulos que no necesariamente están consecuentes y uno mentalmente cuando va leyendo llega hasta el subtítulo A y lo deja ahí y puede ser más largo todo el evento. Y una sugerencia era, lea su Biblia y usted mismo haga ese mapeo, haga ese ajuste para que su Biblia misma le hable a usted, para que entonces tenga una visión mucho más acabada de ese texto bíblico. Así que recuerdo eso como ahora Oye, de esa clase y creo que es un buen consejo. mira, que quiero que sepas que hoy me has hecho el profesor más feliz de la tierra, Ah, porque ese es uno de los conceptos que yo más he querido impregnar en las personas. O sea, bueno, le saqué una A esa de vez, ¿eh? Le verdad saqué que una A. tienes un A+, porque mira, yo he luchado mucho y por muchos años haciendo entender ese de el mapear tu camino por la escritura. Y yo siempre digo como que tú vas de viaje y no tomas ni una foto, Wow. y te recuerdas ni un sabor. De tal manera que cuando dice, ¿y dónde fuiste? No sé. ¿Y qué hiciste? No sé. ¿Y qué compraste? No sé. ¿Y qué comiste? No sé. Entonces a veces vamos, nuestro caminar espiritual no está mapeado, no está registrado, de tal manera que quisiéramos saberlo todo en un instante, pero no sabemos que es una carrera de largo plazo. Que Exactamente. tengo que mapear, que tengo que revisar, que tengo que subrayar, que tengo que poner fecha, que tengo que poner notas, que tengo que hacerme preguntas, en un camino que es de toda la vida. Es cierto, Entonces, claro. mira, o sea, el hecho de que tú lo hayas dicho casi textualmente, como te digo, hoy día me hiciste muy feliz, Ay, ay, porque ay. realmente este era uno de mis propósitos fundamentales con respecto justamente al estudio de la palabra. Muchos quieren saberlo todo, muchos quisieran tener todos los libros o todos los comentarios, pero todo empieza con la lectura personal de la palabra de Dios. La idea de mi devocional como simple y como superficial no debe existir. O No, sea, mi lectura de la palabra es un atravesar y un hacer hoyo e ir profundizando. Pero si no marqué al principio, cuando vuelva, exactamente. voy a empezar de nuevo. Y, Y ese es y, el gran problema, y que cada partiendo, 1 de enero estamos empezando, pero no exactamente. marcamos. Ay, ay, Entonces ay. siempre estamos empezando. Entonces, partiendo de eso, estimado hermano, y retomando el tema de la reforma como tal, si fuésemos a resumir cuál es el legado de la reforma como tal y cómo pudiéramos mantenerlo ahora, cómo pudiéramos hacerlo. Primero, pregunta número 1 o parte A de la pregunta, ¿cuál sería el legado real de la reforma para el mundo y para Latinoamérica en este caso? Y dos, ¿cómo pudiéramos nosotros mantenerlo? ¿Cómo pudiéramos nosotros perseverar en ese legado que nos ha dejado la reforma? Yo creo que el legado fundamental es este, ¿no? Wow, La palabra la de palabra Dios. de Dios. Y la palabra de Dios no en el sentido de que está allí, porque cada familia en nuestra región tiene una Biblia en algún lugar especial de la casa, sino la palabra de Dios como el mensaje de Dios para mi vida y en donde esté encerrado el propósito de Dios, que es la salvación a través del Evangelio, las buenas noticias de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ok, Ese creo que es el legado fundamental, la vuelta a las escrituras. Y yo creo bien, que como Semper Reformanda,
tenemos que volver siempre a las Escrituras. Y yo que tengo mis años, he visto pasar a la iglesia por diferentes procesos y siempre ha tenido que volver a las Escrituras. Siempre se escapaba y tenía que volver a las Escrituras. Pero lo segundo es el hecho de que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que yo soy responsable individualmente delante de Dios. Yo creo que ese es uno de los grandes aportes de la Reforma. El hecho de que yo me puedo presentar delante de Dios en el nombre de Jesucristo, eso me hace responsable y me hace volver a Génesis, porque me hace reconocer nuevamente que yo soy mayordomo delante de Dios. No solamente desde el punto de vista religioso, sino de todas las áreas de mi vida. O sea, de mi trabajo, de mi familia, de mi espiritualidad. Yo soy responsable, de tal manera que mi vida vuelve a cobrar valor. Eso es lo que Lutero en muchas de sus frases, que eran a veces frases tan duras, ¿no es cierto? A veces hablaba de que más valor tiene la cocinera que está fregando en la cocina que el sacerdote en el altar, ¿no? Y que suena tan fuerte, pero es la realidad. El hecho de que como individuo ya no soy una casta inferior delante de Dios, sino que soy amado por Dios, soy creado a imagen de Dios y puedo tener acceso a la presencia de Dios, no por mis méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Amén. Eso cambia toda mi percepción de la vida. ¿Y cómo entonces podemos mantener eso? Ya que vemos que el legado del volver a la palabra, a la fuente, y la preponderancia de Jesucristo que nos da valor a nosotros como personas. Entonces, ¿cómo podemos mantener eso, ese legado de la Reforma a través de Latinoamérica? Yo creo que hay una palabra que es una palabra antigua, es una palabra establecida por nuestro Señor Jesucristo y es una palabra que nosotros tendemos a olvidar o tendemos a aislarla a solamente una posición de la vida cristiana, que es el discipulado. El discipulado no es una palabra que el Señor estableció para el nuevo creyente para darle 3 meses con un curso de verdades fundamentales y luego dejarlo suelto. El discipulado es una relación. Eso hicieron conmigo. Y lo hicieron conmigo también, ¿no? Pero el discipulado es una relación permanente. Wow. O sea, mira, yo he estado reflexionando y me ha estado sonando en la cabeza mucho en estos días y tengo que dar unos temas a fin de mes sobre la palabra hacer discípulos, ¿no? Wow. O sea, es como dice el texto bíblico, dice, id y hagan discípulos. O sea, yo tengo que convertir a una persona en discípulo, tengo que hacerla discípula. Wow. Entonces, eso implica un trabajo laborioso. Y yo he entendido que el discipulado es para toda la vida. Cierto. Yo soy un discípulo por el resto de mi vida. Y yo discipulo por el resto de mi vida. Yo discipulo pastores, yo discipulo líderes, no por la posición en que me encuentro, sino porque nos corresponde. Nosotros hemos hablado, ahora hablamos de rendición de cuentas, hablamos de mentoreo, pero eso es discipulado. Y es volver a hacernos cargo de una vida, ¿no? De la cual nosotros nos sentimos responsables porque estamos formando la imagen de Cristo en ella. Sí. O sea, si tú lees 2 Timoteo, que es la última carta del apóstol Pablo, antes de ser sacrificado, yo te hago simplemente a aquellos que nos están viendo, les digo, cuenten cuántos nombres de personas aparecen en 2 Timoteo, para bien y para mal. Sí. Y tú te vas a dar cuenta allí de que Pablo estaba inmerso en un trabajo discipulado. Es cierto. O sea, y yo creo que lo que tenemos que recuperar es el discipulado personal. Y aunque el pastor entienda, y eso lo he tenido que aprender yo en carne propia, que el hecho de que mi excelente sermón en el púlpito, bien elaborado, con todos los puntos, nunca llegará a consumarse si es que yo no bajo del púlpito y trato de meterle esa misma verdad a mis ovejas, porque yo estoy seguro que si yo le pregunto, ¿qué es lo que más te gustó de mi sermón? En cuanto yo baje, me va a decir, todo, pastor, todo, lindo, estuvo lindo, porque a mí estuvo me gusta poderoso. Cuando la gente se me acerca y me dice, qué lindo su sermón, lindo. Entonces yo, ¿en qué categoría
ubico a lindo, ¿no es cierto? ¿En qué categoría ubico a lindo? O poderoso, o sea, poderoso, pastor. Poderoso, Pero hermano. yo siempre tengo las ganas de decirle, pero ¿qué parte te gustó más? Wow. ¿No? Entonces, yo creo que como hay una frase que yo escuché hace muchos años, dice, pastor desconocido de lunes a sábado, es inentendible el domingo. Ok. Entonces, Ok. entonces yo creo que el discipulado, y a veces nosotros, como te digo, pastoreo, mentoreo, rendición de cuentas, es el seguimiento que nosotros le damos a las vidas en la medida que nosotros entendemos qué es lo que Jesús nos enseñó, lo que vemos en la vida de Pablo, ¿no? Este caminar con alguien. Lo vemos, mira, en el Antiguo Testamento, en Josué con Moisés, o Sí. sea, o Moisés con Josué, ¿no? Entonces vemos el éxito de Josué en la medida en que Josué caminó con Moisés y percibió todo lo que Moisés hacía sin tener en un cargo. Estaba siendo discipulado. Correcto. Entonces yo creo que el discipulado es fundamental porque si no hacemos discipulado nos convertimos en bomberos y choferes de ambulancias. Porque nuestro trabajo solamente es cuando ya está incendiándose la casa, cuando el tipo se está divorciando, cuando ya metió las cuatro patas para decir que, ¿no es cierto?, que Sí. la embarró por completo. Sí. Entonces nos convertimos en bomberos y choferes de ambulancia. Wow. El discipulado nos permite compartir con una vida, caminar con ella, poder hacer la exhortación en el momento adecuado. Es cuán importante la sabiduría es poder hablar en el momento adecuado. Correcto. Y solo podremos ser sabios cuando estamos en el momento adecuado. Wow. Que es cuando estamos en el proceso de reflexión, el proceso de tomar una decisión, el proceso de caminar, cuando están las cosas. Y eso no puede ser solamente en una cita cada 6 meses de consejería. Porque cuando alguien te pide consejería, ¿por qué es? No es porque está contento, es porque tiene un problema. Porque no está contento, porque ya sabe que algo está pasando. Y yo creo Wow. que tenemos que volver a la palabra y tenemos que redescubrir el término discípulo. Wow, estimado hermano, de verdad que ha sido para mí un privilegio entrevistar a mi maestro, alguien a quien yo he tenido mucha admiración, y gracias por haber estado con nosotros en Raíces. Creo que está bien claro el legado de la Reforma: volver a la palabra, poner a Cristo en el lugar adecuado. ¿Y cómo mantenerlo? El discipulado, transmitiendo eso que está en la palabra a través de Jesucristo en otra persona para que se siga multiplicando entonces el concepto de la Reforma. Así es, ese yo creo que, y eso es nuestro deber en nuestra región, y ese es nuestro deber de manera minúscula en nuestras propias vidas, y es el hecho de preguntarnos: ¿quién me discipula a mí? ¿A quién estoy discipulando? ¿En qué medida estoy honrando a Cristo y cuál es el lugar que tiene la palabra de Dios en mi vida? Wow. Yo creo que estos factores harán que la Reforma siga siendo una realidad en mi propia vida, más allá de todos los otros factores que se mueven a nuestro alrededor. Vamos a vivir tiempos muy difíciles, se vienen tiempos muy difíciles, en donde tendremos que dejar la institucionalidad eclesiástica para volver al trabajo personal uno a uno. Bueno, donde el discipulado tiene que ser nuevamente la fuerza que nos una, porque no van a ser las instituciones, porque probablemente las instituciones van a ser muy perseguidas. Wow, tremendo, hermano, de verdad, muchísimas gracias por estar en Raíces. Para mí, como dije, fue un privilegio, me encantó esta entrevista, y como le digo a todas las personas que le invito, usted está comprometido ante el mundo de volver a Raíces. Bueno, por supuesto. Usted es una fuente de información y de conocimiento que tenemos que seguir explotando. Bueno, hermano, yo te agradezco mucho por la oportunidad. Espero que esta conversación sea, como dije al principio, de bendición para muchos, de reflexión para muchos. Sí. Entonces, examínenlo todo, retengan lo bueno. Ese fue el consejo de Pablo. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, y a ustedes, gracias por darnos su sintonía. Nos vemos en el próximo episodio de Raíces. Hasta la próxima. Bye, bye.